Como te puedes dar cuenta, tengo bastantes libros. Y no te lo digo solo para presumirte, aunque quizás sí un poquito, sino que te lo digo porque muchos de ellos son malos libros. Algunos de ellos son aburridos. Varios de ellos ni siquiera deberían de existir. Entonces, con esto en mente, en este video quiero compartirte solamente 5 libros sobre dinero que en 2022 pueden cambiarte la vida. 5 libros que puedan ayudarte a mejorar tus finanzas de una o de otra forma, pero principalmente que lo hagan de forma práctica. Que te den cosas que realmente puedas llevar a cabo. Entonces vamos a saltarnos libros como The Spider Network o como Trillions, que son libros sobre dinero muy interesantes, pero históricos. Nada práctico. Nos vamos a saltar también libros como La semana de trabajo de 4 horas de Tim Ferriss o Make Time, que son libros bastante buenos, pero que se enfocan en cosas que vamos a poder encontrar en estos otros libros que te voy a mencionar. E incluso vamos a ignorar 2 libros que recomiendo completamente en este canal continuamente, como I Will Teach You to Reach de Ramit Sethi e incluso Unconventional Success de David Swensen. Simplemente porque a pesar de que podrían ser complementos buenos para esos otros libros, hay mucha redundancia o en el caso de Unconventional Success simplemente es muy teórico, muy poco práctico, como más bien lo vamos a encontrar en estos 5 libros. Entonces, echémosle un vistazo a estos 5 libros. Entonces, el primero de estos libros que te quiero recomendar que leas en 2022 para cambiarte la vida, mejorar tus finanzas de forma realmente práctica, es Financial Freedom, Libertad Financiera, de Grant Sabatier. Este libro platica un poco de cómo el autor, Grant Sabatier, fue de tener muy poco dinero por ahí de $20, a más de $1 millón. Y habla de verdad paso a paso qué es lo que nosotros tenemos que hacer, no necesariamente para tener $1 millón, pero para tener unas finanzas robustas. Y empieza hablando desde saber cuánto dinero realmente necesitamos para vivir la vida que nosotros queremos, que puede ser muchísimo menos que $1 millón. Y de ahí nos empieza a trazar el camino a, pues, llegar a ese monto que nosotros hemos calculado. Y el autor, de hecho, habla como él aún no llega a ese punto al que está aspirando, que aún le faltan ciertos niveles de libertad financiera que podría alcanzar, porque también habla de cómo hay diferentes niveles de libertad financiera. Y entonces habla de cómo es que podemos ir escalando, subiendo estos niveles de libertad financiera, utilizando el trabajo que quizás ya tenemos, por supuesto ahorrando, invirtiendo, pero también utilizando ese dinero para empezar a hacer cosas que nosotros queremos hacer. Que después habla de cómo monetizar esas cosas que nosotros queremos hacer. Entonces justo no solo se enfoca en ok, está la libertad financiera, en ok, tenemos que mejorar nuestras finanzas, sino muy importante es aprovechar esas cosas que nosotros queremos hacer con nuestra vida para, pues, obtener una mejor vida. No solamente porque estamos haciendo algo que nos gusta, sino porque nos puede ayudar a mejorar nuestros ingresos. Y de hecho el autor va a hablar mucho, constantemente, de estas 2 claves. De no esperar a tener la libertad financiera para disfrutar la vida, pero también de cómo es importante no estar enfocándonos en el ahorrar, en el disminuir gastos, porque hay solo hasta cierto punto en el que podemos lograr esto, sino enfocarnos más bien en el generar mayores ingresos, que no hay un límite a cuánto en realidad podríamos generar. Entonces, Financial Freedom te va a trazar el camino bastante bien de qué es lo que tú puedes hacer desde este momento y cómo es que tú puedes ir escalando esos niveles de libertad financiera. De nuevo, esto es muy práctico porque te da los pasos que el mismo autor ha sido y sigue realizando, porque como mencionaba, aún no llega a ese punto de libertad financiera que él está aspirando. Ahora, más allá de este libro, la siguiente recomendación es The Startup of You, que este sí está en español como El mejor negocio eres tú. Desafortunadamente este libro de Grant Sabatier aún no está en español. Te dejo por cierto de abajo en la descripción los enlaces de los libros en inglés, en español, para que tú los tengas. Pero, en fin, este libro es del cofundador de LinkedIn. Y este libro es tremendo para complementar una de las cosas que el libro anterior mencionaba, que es el utilizar las cosas que queremos hacer. Y este libro se enfoca más bien en las cosas que nosotros sabemos hacer y somos buenos haciendo para generar mayores ingresos, para empezar a crear un negocio de aquellas cosas que nosotros sabemos hacer.
Entonces, como se imaginarán, siendo el cofundador de LinkedIn, este libro también habla mucho de cómo utilizar LinkedIn y de nuevo es algo bastante práctico, te da bastantes recomendaciones muy directas de cómo mejorar tu perfil de LinkedIn para demasiadas cosas. No solamente para inicialmente obtener mejores empleos, sino quizás para generar mejores conexiones con personas interesantes que te podrían ayudar a eventualmente crear un negocio o por supuesto conseguir nuevos empleos, etc. Y de nuevo son recomendaciones bastante puntuales en el contexto de este video hablando de algo que realmente podamos aplicar. Pero más allá de eso, justamente el libro se enfoca en hablar de cómo es que podemos aprovechar aquellas cosas que sabemos hacer, que somos buenos haciendo, y empezar a construir esta marca personal. Sí, muy enfocado en LinkedIn, pero por supuesto algo que podríamos aplicar independientemente de si es una red que utilicemos o no. Aparte de que más allá de enfocarse en las cosas que ya somos buenos haciendo, habla de cómo es que podemos generar una ventaja competitiva sobre otras personas, sobre otros negocios, pues para tener una mejor oferta de valor, sea para potenciales empleadores, que nosotros nos mostremos como una persona que a ellos les serviría bastante en su compañía, pero además también no solamente para emplearnos en una empresa, sino para crear un negocio. Y de nuevo muy enfocado a construir redes, que es quizás para lo que sirve LinkedIn. Habla mucho de cómo el tener contactos, el tener personas interesadas en temas similares pero que se complementen a sí mismos es bastante importante y de nuevo se enfoca mucho en dar recomendaciones muy puntuales de cómo podemos lograr todo eso en LinkedIn, pero bueno, creo que lo podemos mover a otras redes también. El tercer libro de la lista es un libro que he recomendado en múltiples ocasiones en este canal y es El pequeño libro para invertir con sentido común de John Bogle, el cofundador de Vanguard, que simplemente creo que es el mejor libro para empezar a invertir. No solamente te va a dar las razones por las que invertir de forma pasiva es la mejor forma de invertir en la historia, sino que además te va a compartir las herramientas que tú puedes ocupar para hacer ese tipo de inversión, que es algo que ya hablo en este canal. Entonces si has visto otros videos en mi canal o si estás en mi curso de finanzas personales que tiene 30% de descuento en este momento utilizando el cupón 2022 ahí abajo en la descripción, quizás ya vas a encontrar información que he compartido anteriormente. Sin embargo, aún si ya sabes que debes invertir de forma pasiva, este libro, si no lo has leído, porque ya lo he recomendado un montón de veces, lo tienes que leer. Da muchísimos datos, muchísima información detrás de las razones de cómo es que debemos invertir y por qué es que debemos hacerlo de esa forma. Esto creo que puede ayudarnos mucho cuando ya estamos invirtiendo y de pronto empezamos a tener el fear of missing out, el famoso FOMO, de que hay inversiones que están generando mayores rendimientos, debería de cambiar. Podemos regresar a este libro y recordar por qué no. O si de pronto empezamos a escuchar que ciertos inversionistas están generando mayores rendimientos que el S&P 500, que es en el que siempre recomendamos invertir, pues de nuevo, a lo mejor sentimos ese FOMO, pero regresamos a este libro y sabemos entonces la razón detrás de esos momentáneos rendimientos superiores que el índice. Entonces, un libro bastante recomendable para aquellos que apenas van a empezar a invertir e incluso para aquellos que ya empezaron a invertir, pero aún de vez en cuando se encuentran con ciertas dudas sobre si es la mejor estrategia la que están siguiendo en este momento. Hablando de justamente esas dudas de si estamos utilizando la estrategia correcta, de si estamos cometiendo errores como inversionista, el cuarto libro de la lista es de Peter Mallouk, que se llama Los 5 errores que todos los inversionistas cometen y cómo evitarlos. Este libro desafortunadamente tampoco está en español. El anterior de John Bogle sí está en español, este desafortunadamente aún no. De nuevo, voy a seguir actualizando los enlaces ahí abajo en caso de que cuando veas este video ya esté en español, estará ahí abajo listado, pero al momento de grabarlo aún no. Sin embargo, este libro, si lo puedes leer, te lo recomiendo ampliamente porque, complementando al libro anterior, te va a empezar a detallar aquellos momentos en los que quizás empiezas a tener esas dudas sobre si deberías de cambiar tu estrategia de inversión. Te va a hablar, como el título lo dice, de los 5 errores más comunes y de varios otros pequeños errores asociados a ellos, y cómo es que deberías evitarlos. Y no solamente te va a decir, ok, esto es un error, evítalo, sino que te va a dar los datos duros de por qué es un error.
Y no solo va a hablar de datos, de históricos, de lo que ha pasado anteriormente, sino que va a hablar de datos psicológicos, de cómo es que nuestro cerebro funciona. Y por qué es que como inversionistas de pronto nos sentimos de ciertas formas ante escenarios específicos para que entendamos un poco más de qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros. Porque efectivamente de pronto puede suceder algo como el FOMO que mencionaba, que es un ejemplo muy común, pero varias otras cosas podrían estar sucediendo y sentimos miedo o sentimos avaricia o nos sentimos perdidos o yo qué sé. Bueno, justamente Peter Malloch en su libro explica todo eso que podríamos estar sintiendo y cómo es que podríamos sobrellevarlo. Entonces, de nuevo, como es el tema del video, libros que te van a servir de forma práctica, una vez que estás invirtiendo, quizás con ayuda del libro anterior que te dijo cómo invertir, pues te va a ayudar a mantener el plan y no cambiarlo. Este libro, al menos de cuando se trata de tus inversiones. Pero hablando de siempre tener unas muy buenas finanzas, quizás como empezamos a aprender con el primer libro que mencioné, de Grant Sabatier, de Financial Freedom, mi libro favorito del año, de todos los que leí, que bueno, no fueron bastantes, no fueron tantos como antes, pero mi libro favorito del año definitivamente es La psicología del dinero de Morgan Housel, que desafortunadamente en español se llama ¿Cómo piensan los ricos?, que no debe ser confundido con How Rich People Think de Steve Stebold. No, La psicología del dinero era un mejor título en español. Pero este libro, que por cierto me gustó tanto que lo compré primero en digital y luego cuando al fin lo encontré en físico, habla, como el título en inglés lo dice, de cómo es que se relaciona nuestra psicología con nuestra interacción con el dinero. Y no solamente de cuándo invertimos, y no solamente de los errores que podemos cometer, sino de las razones detrás de las decisiones que tomamos. De por qué nos sentimos así cuando hablamos de dinero, de por qué muchas veces sentimos que el dinero es lo más importante para nosotros, de por qué no debería de serlo, de por qué no debería de estar asociado el dinero a nuestra felicidad, de cómo es que vemos a la riqueza, de qué es riqueza para nosotros. Es un libro tremendamente bueno que te lo aseguro, y en cada página vas a estar con tu cara de pues sí es cierto. Cada página, te lo prometo, cada página vas a estar subrayando párrafo tras párrafo porque tiene un montón de sabiduría inmersa dentro de él. Y efectivamente quizás es un poco menos práctico que los anteriores, pero lo consideré dentro de esta lista no solamente porque es mi libro favorito del año, sino porque aunque quizás efectivamente se limita a un poco filosóficamente platicar esta relación entre la psicología y el dinero, definitivamente es algo que podemos aplicar en nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, cuando Morgan Housel habla de que es importante diversificar porque al momento de diversificar se reducen nuestros riesgos, se reduce nuestra preocupación y de esa forma podemos seguir invirtiendo durante años y años, pues mientras que eso es habladuría nada más, se puede traducir a algo que realmente podemos llevar a cabo en nuestras inversiones. Quizás hablando de los libros anteriores también. O cuando Morgan Housel en el libro habla de cómo es que debemos de encontrar cuánto es suficiente para nosotros y dejar de tomar riesgos adicionales una vez que nuestras finanzas ya son saludables. Pues sí, de nuevo, es solamente la teoría, solamente lo que te está platicando, pero es algo que de nuevo podemos aplicar a lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces poco a poco te vas a ir dando cuenta de cómo las cosas que menciona en el libro va aplicando en diferentes etapas de tu crecimiento o el crecimiento de tus finanzas personales. Por supuesto, eso de llegar a un punto en el que ya no necesitas más dinero quizás esté un poco alejado para la mayoría de las personas. Pero quizás con la ayuda de estos libros va a llegar un punto en tu vida cuando tengas tanto dinero como necesites para el resto de tu vida y no necesites nunca nada más de dinero. Si no hubieras leído este libro, cabría la posibilidad de que incluso cuando ya tienes suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida y con todo lo que necesites y con todo lo que quieras también, quizás aún quieras más dinero, simplemente por tener más dinero. Pero si lees este libro, te podrás dar cuenta que tomar riesgos adicionales cuando ya no es necesario es un poco tonto. ¿Para qué arriesgarnos? ¿Para qué arriesgar nuestro dinero? ¿Para qué arriesgar nuestra salud, nuestra felicidad, incluso nuestra libertad por dinero?
De hecho, Morgan Housel en su libro platica la historia de dos personajes que, teniendo miles de millones de dólares, más dinero del que jamás se podrían haber gastado, siguieron arriesgando de más y terminaron en la cárcel. ¿Para qué si ya tenían todo el dinero del mundo? Pero bueno, entonces este libro es fenomenal, se los recomiendo ampliamente. Y así cierra entonces la lista de estos 5 libros que les quiero recomendar lean para 2022. Creo que entre los 5 se complementan tremendamente bien, porque empezamos con el libro de Financial Freedom hablando de por qué queremos dinero, por qué queremos libertad financiera, por qué queremos riqueza y cuánto es lo que vamos a necesitar y cómo es que vamos a poder llegar a esos niveles de riqueza que nosotros estamos buscando. Con la ayuda del segundo libro, de cómo es que podemos aprovechar las cosas que ya sabemos para crear una ventaja competitiva y obtener mejores empleos o crear mejores negocios. Quizás con ayuda de LinkedIn, simplemente porque es del fundador de LinkedIn, pero independientemente de ello. Seguimos, además de que ya estamos quizás generando mayores ingresos gracias a esos libros, pues ahora debemos empezar a invertir para que no solamente generemos ingresos o crezcamos nuestro patrimonio a través de nuestro trabajo, sino también a través de nuestras inversiones de forma pasiva. Y qué mejor que este libro, el tercero de la lista, para aprender a invertir de forma correcta. Y utilizar el cuarto libro de la lista para que, una vez que ya estamos invirtiendo, gracias a ese tercer libro de la lista, pues no cometamos errores que podrían orillarnos a perder bastante dinero, o al menos no ganar tanto dinero como podríamos si cometemos ciertos errores. Y finalmente englobar, creo que todos ellos y un poco más, en el quinto libro de la lista para entender muchísimo más de la relación entre nuestra psicología, cómo pensamos, quizás incluso cómo deberíamos de pensar, y el dinero. Entonces, esta relación que va muy de la mano de nuestra psicología y nuestras finanzas, para que, entendiendo esta relación, pues tanto podamos dejar de cometer errores, como el libro pasado lo mencionaba, sino además podamos tomar muchísimo mejores decisiones financieras, englobando entonces todos estos libros. Y bueno, ya para cerrar de nuevo, al principio del video mencioné 6 libros rápidamente, también te los dejé ahí abajo en la descripción, pero solo muy de paso mencioné estos 2 libros muy históricos sobre dinero. El primero en realidad es simplemente sobre fraudes y bonos de Spiral Network, es bastante interesante. El segundo se llama Trillions, es sobre la creación de los fondos indizados, de los ETFs, también bastante interesante, pero muy históricos, nada práctico en realidad. También por ahí mencioné Make Time, que es un libro bastante bueno si es que queremos pues hacer tiempo para las cosas que realmente son importantes para nosotros. O La hora de trabajo de 4 horas, que no necesariamente se trata de trabajar solamente 4 horas a la semana, sino de cómo muchas veces, con mucho menos de lo que podríamos pensar, podemos vivir la vida que deseamos. Y bueno, muchas cosas más. Y bueno, también el libro de Ramit Sethi de I Will Teach You to Reach, también sobre finanzas personales, muy extenso, pero un poco redundante con lo que hablan estos libros de por acá. Y finalmente Unconventional Success de David Swensen, en el que habla de cómo diversificar, de cómo invertir, pero de una forma muy teórica, que también ya se mencionaría con otros libros mencionados en la lista. Sin embargo, justo si quieres saber sobre esa teoría, de ese portafolio del que tanto hablo, el modelo de David Swensen, pues este libro es el que lo platica. Pero bueno, independientemente de estos 6 libros, estos 5 libros creo que te podrían cambiar la vida en 2022. Entonces, esta vez espero que este video no te sea de tremenda utilidad, sino que más bien estos libros te sean de tremenda utilidad en 2022. Te deseo lo mejor en este nuevo año que comienza, que tus propósitos financieros se cumplan, quizás justo con la ayuda de estos 5 libros. Nos vemos en la próxima.